tardes, hermanos. Buenas tardes. Voy a invitarles a abrir la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, para tomar el consejo de Dios en esta tarde con el único propósito de seguir adelante en el camino espiritual, en el camino del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pregunta como título, como tema. Hacemos un cuestionamiento y el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 y 40 lo va a responder. Preguntamos esto, hermanos, así se va a llamar esta meditación. ¿Cuándo escudriñar las Escrituras no genera salvación? ¿Cuándo escudriñar las Escrituras no genera salvación? Como pregunta. ¿Cuándo escudriñarlas pareciera paradójico? Porque estudiar las Escrituras nos debe de llevar a la salvación. Pero a la vez es paradójico y a la vez tiene todo el sentido lógico, porque sabemos que hay muchos grupos religiosos, por mencionarlo de esa manera, que adoran a Dios, que tienen al Señor Jesucristo y que tienen, según ellos, la salvación hacia la eternidad, o la salvación de su alma. Aquí vamos a ver una amonestación del Señor Jesús a los judíos. Y esta amonestación debemos tenerla también nosotros. Porque a veces las mismas personas que nos conocen, a veces nos dicen, bueno, ¿y de qué te sirve llevar la Biblia y hablar de la Biblia si tu comportamiento no es conforme a esto? Esto es cuando damos un mal testimonio, que se puede corregir mientras estemos con vida. Pero si nos vamos a este nivel donde toda nuestra vida estuvimos escudriñando la Escritura, pero nunca tuvimos la salvación, pues ahora sí, ¿de qué nos puede servir o de qué nos va a servir? Es como aquel que conoce y al mismo tiempo no conoce algo de lo que según él dice ahí la Escritura, pues, para llegar al mayor entendimiento de eso. Escudriñar las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el Señor Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y si ustedes están escudriñando las Escrituras, están investigando las Escrituras, están estudiando las Escrituras y no se dan cuenta que ellas hablan de mí. Desde los escritos de Moisés y todos los profetas. Ahora, ustedes ven las Escrituras y saben que hablan de mí y no vienen a mí para dar vida. Dice el Señor Jesús. Parece la paradoja de ellos y esa paradoja sigue en la actualidad. ¿Cuántos grupos o cuántas personas no escudriñan la palabra y no llegan a Jesús? No van a Jesús. Aparentemente están o van con el Salvador, pero no van conforme a lo que está escrito en la Escritura. Puede ser también nosotros. Escudriñamos la palabra de Dios y no vamos con Jesús. Entonces, escudriñamos las Escrituras si no tenemos la salvación. Porque el único que puede dar salvación es el Señor Jesús, siempre y cuando estemos con Él. Por eso vamos a ver esto. Cuando escudriñar las Escrituras no genera salvación. A ver hasta dónde llegamos, son como 6 cosas. O nada más hasta donde llegamos buen tiempo. No genera salvación. Esto es cuando se invalida la palabra por las tradiciones. Primer asunto que vamos a ver. Cuando se invalida la palabra de Dios por las tradiciones, por las costumbres, estamos invalidando, estamos poniendo en primer lugar lo que hay en el mundo, las costumbres y las tradiciones que hay en el mundo. Entonces estamos invalidando la palabra. Y cuando eso hacemos, aunque escudriñemos la Escritura, aunque investiguemos la Escritura, aunque sepamos hebreo, arameo y griego, no tendremos la salvación. Porque Jesús no es un ser en el cual se le vaya a adorar y alabar y a seguir conforme a las costumbres y tradiciones en el mundo, o conforme a las fiestas que hay en el mundo, o no se puede compaginar la vida espiritual con la vida del mundo, o celebramos la fiesta espiritual de Jesús, que es lo que hacemos en honor al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, o celebramos las fiestas mundanas, una de dos. Pero no se puede armonizar las dos cosas. No se puede utilizar este edificio, donde no se debe utilizar el edificio de la reunión para hacer una fiesta pagana.
por muy patriota que sean las personas, no se debe de hacer. O haces una cosa o haces otra cosa. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero no se va a invalidar o no se puede invalidar la escritura siguiendo las tradiciones y las costumbres. ¿Cómo nos miraríamos nosotros aquí adornados de blanco, rojo y verde y venir aquí nosotros como muy patriotas con estos colores, como si fuéramos nosotros terrenales? La Biblia nos menciona que nuestra ciudadanía está en los cielos y que legalmente, obviamente, tenemos un lugar en el cual debemos de someternos a las leyes, que es México y cada quien a su país. Pero me refiero yo a lo que en muchos lugares hacen. Muchos lugares hacen de que utilizan los edificios, por mencionar una cosa solamente. Pero el hecho es de que si yo estoy en la iglesia, escudriño la palabra de Dios, digo yo que tengo conocimiento, pero realmente no lo tengo. ¿Cuándo no lo tengo? Cuando invalido la palabra o las costumbres y las tradiciones. Dice la Escritura que ninguno que está en los negocios de Dios se enreda en las cuestiones del mundo. Eso lo dice allá la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita en el Señor se enreda en las cosas mundanas. Las cosas del mundo en el mundo. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Obviamente el Señor Jesús pues, no se va a agradar de esa situación. Si nosotros, eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno puede invalidar la palabra por seguir las costumbres que se hacen en el mundo, las tradiciones que se hacen en el mundo. Primeramente es Dios y siempre debe ser primeramente Dios. Dice la palabra de Dios allá para corroborar esto, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 9. El Señor Jesús les dice estas palabras a los propios judíos. Marcos 7, 9 les decía también: ¿quién invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición? Y hay algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de la Iglesia de Cristo, debemos de mantener limpio y pura la adoración a Dios, sin mezclar, sin meter cuestiones paganos o mundanos. Las tradiciones fuera de aquí en cuanto a la adoración y a la alabanza, porque aquí solamente es para alabar y adorar a Dios. Estaríamos invalidando nosotros la escritura y nos reunimos cada una semana, nos reunimos miércoles, viernes, y al final de cuentas, ¿de qué nos sirve? No nos serviría de nada. Si no mantenemos en alto la palabra de Dios, si no la invalidamos nosotros, si no la achatamos nosotros, sino que la mantenemos como Dios la ha dejado, entonces sí, estamos escudriñando en algo que va a generar salvación. Dice el Señor Jesucristo: ustedes escudriñan porque en ellas creen que está la vida eterna y ellas están testimonio de mí, pero no vienen a mí. O sea, ¿de qué les sirve que escudriñen y no vienen conmigo? Nos dice a nosotros, o me dice a mí: ¿de qué te sirve que escudriñes, que prediques si no vienes conmigo? ¿Dónde está Jesús? Aquí en el edificio. No está en las fiestas de allá. El Señor Jesús no está en el mundo, aquí está. ¿Y de qué te sirve que tú digas que conoces o que te ostentes con esa situación si no vienes donde estoy yo? ¿Dónde está Jesús donde se reúnen dos o tres reunidos? Ahí está Jesús. ¿Dónde está Jesús en la oración? ¿Dónde está Jesús en la palabra? Ahí está. Pero si no estás conmigo, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que como decimos, que tú te quemes las pestañas en estudiar y estudiar, si al final de cuentas te ganan las costumbres y las tradiciones? Dices, pues es que también vivo aquí, creo que lo puedo hacer, crees que lo puedes hacer, pero no debes hacerlo. Porque entonces, cuando las escrituras, cuando escudriñan las escrituras, no genera salvación. Cuando uno mismo conoce la palabra de Dios y invalida o viola los mandamientos de Dios, es cuando de nada nos sirve que estemos escudriñando la escritura si no va a generar salvación. Hay que darle el respeto a la palabra de Dios como debe ser. Dice la carta a los Efesios también. La carta a los Efesios capítulo 5, versículo 11, ya que vienen momentos, pues aquí en México siempre hay momentos de las tradiciones, de las costumbres, pero vienen algo más fuerte todavía. Dice la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Vienen días donde el mundo acostumbra a ciertas cosas
estudiando el libro de Oseas, nos damos cuenta de que dice la Biblia que el que come ese alimento de los muertos, inmundo es, dice la Biblia. Todo aquel que come es inmundo. ¿A poco no podemos nosotros resistir si es que realmente tenemos tanto antojo de algo que está en honor a un muerto? No podemos resistir eso. Pero uno puede decir, pero qué malo tiene, es alimento de Dios. Y la Biblia dice que todo el alimento de Dios lo ha sacrificado para que nosotros sea para nosotros. Sí, todo el alimento que es el beneficio de nosotros, pero algo que está en honor de a un muerto o de un ídolo, no. Obviamente eso no es posible. Dejemos las obras de las tinieblas. Nosotros sabemos cuáles son. Vienen días, vienen momentos en donde no es bueno participar de eso porque estamos invalidando la palabra. Deja que los muertos se oculten de los muertos. Nosotros seguimos al Dios vivo. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacen los judíos? ¿Por qué reciben esa amonestación y esa recriminación del Señor Jesús? Porque sí, ustedes son escribas, sí, ustedes están viendo ahí las profecías, sí, pero no vienen conmigo. ¿Por qué? Porque les dicen los ancianos, esto vamos a hacer y eso hacen. Hacen más de los hombres que lo que yo o lo que está escrito. Si ustedes escudriñaran para beneficio de ustedes, vendrían a mí. Y entonces vienen a mí y tienen vida. Por eso hacemos esta pregunta. ¿Cuándo escudriñar las escrituras no genera salvación? Esto es cuando se invalida la palabra por las tradiciones. Punto número 2. Esto es cuando se cambia el concepto de la palabra o la idea de la palabra. Cuando se cambia el concepto o la idea que tiene la escritura, entonces es cuando se está escudriñando sin ningún tipo de beneficio. Sin ningún tipo de beneficio. La bendición sería la eternidad. ¿Qué es lo que cambiaron ellos? Que ellos, el judío, no sé de dónde sacaron ellos la idea de que cuando viniese el Cristo iba a tener el reino como lo tuvo David. Todavía es la idea de ellos, todavía esa idea la tienen. Donde la Escritura dice que el Señor, el Cristo que había de venir, iba a poner en alto Israel como lo estuvo en los años de David. En ningún momento lo menciona, en ningún momento lo dice. Pero ellos, por su supuesta superioridad, por ser pueblo de Dios, por su presunción que tenían el pueblo judío, decían, cuando venga el Cristo, estos romanos nos vamos nosotros a gobernar, nos vamos nosotros a esclavizar, pero cuando venga el Cristo. Ellos tenían esa idea de que un Cristo venía a libertarnos de los romanos de manera física y colocar a Israel en los tiempos en los que estuvo David. Esa era la idea, eso es lo que les enseñaban, eso es lo que les metían en su mente los escribas, los fariseos, a lo largo de las enseñanzas de la tradición oral. Pero a eso nunca viene la Escritura. Viene de un reino que nunca, la Biblia viene en las profecías de un reino que nunca iba a perecer, pero no físicamente, pero no aquí en la tierra, un reino eterno. Y ellos se imaginaron, ellos tenían la idea de que cuando venga el Cristo, este romano, en vez de ser él el que está latigando a alguien, voy a ser yo. Porque cuando venga el Cristo me va a colocar en una situación de honor físicamente. Esto es lo que pensaban ellos, esto es lo que creían. Y es donde cambian ese concepto. Por eso, cuando leemos allá en el Evangelio, en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 1, versículo 6, todavía los apóstoles, a pesar de que habían visto todas aquellas maravillas y todos aquellos prodigios y señales del Señor Jesús, y antes de ser ascendido al cielo, dice, te preguntan, en Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía creían ellos que el reino de Israel iba a estar en los tiempos donde fue el apogeo, donde gobernaban, donde tenían lo máximo, porque mucho tiempo lo fueron, en los tiempos de David sobre todo, en algunos tiempos del rey Saúl también, y en la mayoría del reinado por los 40 años del rey David. El reino de Israel fue el reino mayor que hubo sobre la tierra, y esto es lo que ellos creían, ellos lo que así entendían las escrituras. Por eso el Señor Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas creen que está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Cristo, yo soy
este concepto y esta idea. Que la vida eterna, ¿dónde va a ser? Aquí en la tierra. Algunos tienen esa idea todavía. Y que el reino de Dios va a estar aquí en la tierra. Es un cambio, hermanos. Es un cambio del concepto de lo que es la Escritura. ¿Qué Cristo se imaginan que es? ¿Qué Cristo creen que sigue? ¿O qué Cristo ellos tienen en su mente como concepto? Porque ellos tal vez tienen un Cristo que los venga a colocar aquí en la tierra como reyes y como soberanos y como gobernantes de todos los pueblos. Todavía sigue estando ese pensamiento, que es un cambio del concepto bíblico. Jesús vino a rescatarnos de la mala manera de vivir para llevarnos al reino de los cielos. No para dejarnos aquí en una superioridad, no para vivir eternamente aquí. Este cuerpo no aguanta toda la eternidad. Si a los 52 años que tenemos, bueno, que un servidor hay achaques y hay problemas, imagínense cuándo vamos a morar eternamente con este cuerpo que se envejece día con día, que se enferma día con día y que un simple virus microscópico nos puede quitar la vida. Es algo imposible, pero ¿por qué tienen ese pensamiento? Por un pensamiento de superioridad, un pensamiento hacia el bien material, un gusto hacia el dinero y las cuestiones materiales que quieren aquí, quieren tener posesiones terrenales, quieren ser mejores en la tierra que otros seres humanos. Entonces tienen ese Cristo. Entonces dice, alguien que tenga ese concepto dice, yo sigo a este Cristo, al que me promete a mí aquí en la tierra, yo lo sigo a él, aunque no exista. Por eso dice Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 5. Dice la Escritura que van a venir muchos Cristos, dice. El Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Incluso dice, incluso a los escogidos, más adelante puede decir, hay muchos Cristos, y realmente lo hay, muchos Cristos en la mente de muchos. No que literalmente sea cierto. En la mente de muchos hay muchos Cristos, pero sabemos que solamente hay uno, el que está a la diestra del Padre y el que está espiritualmente donde se reúnen dos o tres en su nombre. Él es el Cristo verdadero, Él es el Cristo de Dios, Él es el ungido de Dios. Él no nos ha prometido nada aquí en la tierra. Incluso nos dice, en la tierra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él es el Cristo verdadero, el Cristo espiritual. Pero muchos tienen muchos Cristos. Muchos tienen el Cristo de lo que es la prosperidad económica, de lo que es la superioridad como hombres, de lo que es los bienes materiales. Están en su mente, están en su corazón, y a ese tipo de Cristos ellos siguen, aunque no exista, nada más sea imaginario. Por eso dice la Biblia, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Muchos están engañados por sus propios gustos, por sus propios deseos, porque no tienen el deseo de llegar al cielo, vivir eternamente, sino quieren aquí gozar, según ellos, las mieles de lo material, las mieles de la economía, las mieles de la salud, según ellos. Y no tienen un alcance más grande para ver que la eternidad es de mucho mejor, que allá tenemos tesoros en el cielo grandes que nunca nos vamos a acabar. Por eso cambien esa idea, cambien ese concepto de quién es el Cristo. ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio de Mateo? ¿Y quién dice la gente que soy yo? Pues unos Juan el Bautista, otros que eres un profeta, otros que eres... ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la iglesia mía? Dice el Señor. ¿Quién dice la iglesia de Cristo que soy yo? ¿Qué es lo que decimos cuando confesamos? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y a ti quién te lo dijo, Pedro? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que dice la iglesia de Cristo. Nosotros en este Cristo creemos, en el Hijo del Dios viviente, en el cual está a la diestra del Padre, en el que su reino no es de este mundo. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Poncio Pilato? Así que tú eres rey, si tú lo dices. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían todos a rescatar. Pero no es de este mundo mi reino. O sea, el reino de la iglesia de Cristo no es de él, no pertenece. Por muchos que quieran cambiar las cuestiones acerca de la eternidad, acerca de estar con Dios, acerca de cómo reinar con Cristo, muchos dicen que reinaremos aquí. No sé si han escuchado ustedes las doctrinas acerca del milenio. Dicen que vamos a morar 1000 años aquí con Cristo, a reinar con Cristo, y luego vamos a ser arrebatados. Un cambio en el concepto bíblico, hermanos. Completamente en el cambio. No han escudriñado conforme dice Santiago que debemos decir la palabra con mansedumbre, la cual puede cambiar nuestro Salvador. Escudriñan la Biblia
Biblia para buscar que la Biblia corrobore sus ideas, sus deseos y sus gustos. Los 1000 años de Apocalipsis, los posteriores tiempos, en estos últimos días, en la era cristiana, es lo mismo. Son sinónimos de concepto. Es exactamente lo mismo. Pero muchos dicen, no, reinaremos 1000 años con Cristo. Y luego iremos al cielo. 1000 años aquí y luego vamos al cielo. Porque en esos 1000 años vamos a ser probados en la tribulación y tanta cosa que hablan, cambiando completamente lo que es el concepto y la idea bíblica. Así que a todos les dice Jesús, ¿de qué les sirve que estudien la Escritura si no vienen conmigo para darles vida? Ustedes van sobre sus ideas, ustedes van sobre sus conceptos, ustedes van sobre sus gustos, pero no es en la realidad del santo libro que ustedes están estudiando. Estudian la Biblia sí, para corroborar algo de sus deseos y de sus cosas y de sus ideas, y cambian completamente toda la doctrina para su propia perdición, la tuercen completamente, así como los judíos. Ellos creían un libertador, un Cristo que los viniese a poner por encima de los romanos. Y ahora sí, a ver, ¿dónde está César? Vamos a derrocar a César. Cuando a quien vamos a derrocar no es al César físico, sino al César espiritual, al enemigo, el que hemos vencido gracias a Jesús, o Él lo venció y nosotros somos victoriosos. Esa es la idea de Jesús, esa es la idea bíblica que nos menciona aquí. La vida eterna, sin lugar a dudas, se conocerá allá en los cielos. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque sabemos que hay muchos, que para ellos 1000 años en la tierra, o toda la eternidad en la tierra, con posesiones, utilizando un pasaje de Isaías. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que vamos a plantar viñas, vamos a construir casas, y vamos a hacer todo eso. Y luego, ¿dónde está el reino de Dios que preparó desde la fundación del mundo? Uno podría cuestionar eso, ¿verdad? Pero es porque estudian la Biblia bajo sus propios gustos y deseos, y no como realmente es. Así que Jesús les dice, ustedes estudian la Biblia pero no tienen la salvación. Prácticamente es algo como en vano, o no en vano, sino que no permiten que la verdad llegue hasta su mente y hasta su corazón, porque ya están invadidos de ese deseo que tienen. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para ustedes, no en la tierra. Esa herencia no está reservada aquí en la tierra, está reservada en los cielos para todos ustedes. Una herencia incontaminada e inaccesible, una vida eterna, pero en los cielos. Cuando leemos allá que dice el Señor Jesucristo, cuando le lo cuestionan aquellas personas que siempre lo estaban cuestionando, Señor Jesús, a ver, ¿tú qué dices de lo que es el matrimonio y todo esto? En la resurrección, dice, en la resurrección hubo una mujer que tuvo tantos maridos en la resurrección. ¿Y quién va a ser su marido? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ignoráis, dice, erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección ni se casan ni se hacen casamientos, sino serán como ángeles en el cielo. La vida eterna es en el cielo, no aquí en la tierra. Y hay muchos que tienen ese concepto de la vida eterna aquí en la tierra, cambian la idea bíblica. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿cuándo estudiar la Escritura no genera salvación? Cuando cambian el concepto de la palabra. Número 3. ¿Cuándo es? Esto es cuando se rechaza la verdad de la palabra. Cuando rechazamos la verdad que está escrito en este libro. Cuando yo conozco la Biblia, y yo sé que la Biblia me dice una cosa, pero rechazo eso, es cuando yo no me sirve de nada estudiar. La Biblia me dice, no forniques. Y si yo fornico, no, ¿de qué me sirve estudiar la Escritura? No cometas adulterio, no digas mentiras. ¿Tú qué dices que no se adulterar adulteras? ¿De qué te sirve, René, estudiar la palabra, hablar que no la palabra hebrea, que la palabra griega, si estás adulterando, si estás mintiendo, si estás faltando a lo que según tú dices que conoces? Conoce y demuestra tu conocimiento con los hechos. Cuando rechazamos esta verdad, es cuando de nada nos sirve estudiar las Escrituras, porque no tendremos la vida eterna. Y no entramos todavía a lo que dice el Señor Jesús, no vienen aquí. Ahora nos faltan esas 3 cuestiones que lo vamos a dejar pendiente, pero vamos a este punto. Cuando rechazamos la verdad de la palabra, es cuando
supuestamente conocemos pero no creemos. Dice la Biblia en Hechos, hermanos, en Hechos capítulo 5, un pasaje que es muy conocido, pero me gusta mucho repetirlo. Este pasaje de Hechos capítulo 5, sabemos la historia de Ananías y Zafira, sabemos que le mintieron al Espíritu Santo, sabemos lo que les pasó, que murieron en forma inmediata, el esposo, y luego Zafira tuvo la oportunidad de decir, no, es que la verdad no era así, pero siguió el esposo y también murió ella. Ahora, lo que dice el versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo me pregunto, ¿no hay temor de mí oyendo estas cosas? Es decir, ¿no hay respeto a Dios? Significa que Dios me dice, mira, esto va a pasar, esto pasó, ¿qué te puede pasar a ti? A mí no me va a pasar, yo sigo como si nada. Entonces quiere decir que no hay temor reverente, no hay respeto a Dios. Estamos oyendo lo que le pasó a Ananías y Zafira. Creemos esto, hermanos, creemos esta palabra. Una cosa es conocerla y otra cosa es creerla. Creemos que esto les pasó, creemos que esto me puede pasar a mí. O digo, esto no va a pasar a mí, es decir, yo puedo mentir al Espíritu Santo cuantas veces quiera y no me va a pasar esto. Eso es rechazar la palabra. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Dios es un Dios que todo lo mantiene en orden y que su palabra nos la deja a nosotros como ejemplo de lo que puede pasar si nosotros imitamos acciones que algunos que son nombrados en la Biblia hicieron. Así como imitamos al rey David, así como imitamos a Abraham, también podemos imitar a aquellos que se equivocaron y también vamos a padecer las consecuencias. Yo imito a Abraham cuando escucho el llamado del Señor Jesús que me dice, sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a indicar. Yo voy sin saber a dónde voy, aunque la Biblia me sitúe en el cielo. Ok, yo lo hago, tengo la promesa de Dios, pero también hay otros miembros que están mencionados en la Biblia que también tengo que creer, como el caso de Ananías y el caso de Zafira, que cuando le mienten al Espíritu Santo, ellos mueren. Y yo tengo que creer que si yo le miento al Espíritu Santo, voy a morir. Y cuando yo conozco todo esto, tiene que haber temor en mí, un temor reverente, un temor que me lleve hacia Dios, por medio del Señor Jesucristo, decir, Padre, yo he fallado, pero porque no sabía o no me he dado cuenta de lo que está pasando, pero realmente yo he fallado, te pido perdón por lo que he hecho. No quiero que me pase lo que he hecho. Y no voy a mentir al Espíritu Santo. ¿Cuándo es mentir al Espíritu Santo? Cuando le mentimos a la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo. Si yo le miento a la iglesia, le estoy mintiendo realmente a quien gobierna la iglesia o a quien ordena la iglesia del Espíritu Santo. ¿Cuándo le miento al Espíritu Santo? Cuando le miento a un hermano. Cuando le miento a un hermano, estoy mintiendo al Espíritu Santo porque el hermano tiene el Espíritu Santo. Ahora, no puede ser algo que yo no vea muy común. No, es algo grave. Si lo veo muy común, ¿de qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve estudiar? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve? La palabra griega, hermanos, es esta. ¿De qué me sirve? Si le estoy mintiendo al Espíritu Santo. Es cuando yo, de nada me sirve estudiar las Escrituras porque no tendré la salvación. Si le miento al Espíritu Santo, muero en forma inmediata. ¿Por qué no creerlo? O sea, ¿por qué no lo voy a creer si la Biblia me lo dice? Es decir, mi papá me dice, ¿sabes qué? Como antes decíamos a la paz, la de tres, que me da un chanquilazo, no es cierto. No es cierto. ¿Y qué es lo que hacía yo? Cocoreaba, papá. Cocoreaba más, ¿sí me entiendes ese concepto? Lo cocoreaba, ay, sí, no es cierto. Y de repente, en la espalda. ¿Por qué? Por no creer lo que él me estaba diciendo. Ahora, estaré cocoreando a Dios en ese sentido. Estaré diciendo, Dios, a mí me pasa esto. ¿Por qué va a pasar esto? Por lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira, que le metió el Espíritu Santo. Que no sabes tú que mentir al Espíritu Santo es una blasfemia y que ese pecado no será perdonado ni en ese sitio ni en el venidero. Así que tú estudias la Escritura, pero le metes el Espíritu Santo, no eres salvo, no tendrás la vida eterna. Esto es cuando rechazamos lo que es la bendita palabra de Dios. Porque muchos que estudian la Escritura no llegan al bautismo. Si la Biblia dice en Marcos 16 que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos dicen conocer la Biblia, pero no creen lo que dice la Biblia. Si creyeran lo que dice la Biblia, entonces tendrían que acudir a lo que es el bautismo para ser salvo. Dice el que creyere y aparte de creer fuera bautizado será salvo. Y para creer hay que tener conocimiento. Para creer hay que
de cierta edad para llegar al bautismo de manera voluntaria, entonces salvo. Pero si una persona se pasa toda su vida escudriñando la Escritura y toma un pasaje de Hechos que dice, no, aquí nada más que te confiesa el nombre del Señor Jesús eres salvo y omites lo que es el Señor Jesucristo, ¿de qué te sirve escudriñar la palabra? Si no llegas a la verdad o no llegas a ejercer la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que mantener el Santo Libro tal como es, ejecutarlo tal como es, creerlo todo. O no creemos que por el acto que hizo Coré, ¿saben quién es Coré? Aquel que se rebeló contra quien Dios había colocado para ir adelante, que era Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón. Dijo Coré, ¿por qué nada más ustedes si somos muchos? Y hizo una rebelión, ¿y cuál fue el resultado? Se abrió la tierra y fue tragado directamente hasta el Seol vivo, dice la Biblia. Yo no creo eso, hermanos. Si yo puedo ser rebelde y no voy a creer que me pase lo mismo que Coré, estoy en un error, gravísimo error. Y de nada me sirve estudiar la Escritura si no tendré la salvación, si es que no creo que a mí me puede pasar también lo mismo. Literalmente no, hablando físicamente, pero literalmente hablando espiritualmente sí. Me puede pasar lo mismo. Ahora, en mí depende si yo quiero creer la Biblia a la manera en que es, o la quiero creer a mi conveniencia. A mí me conviene que no, a mí me conviene que no me va a pasar lo que a Coré, a mí me conviene creer que no me va a pasar lo que Ananías y Zafira. A ellos, con una situación especial, a mí no, me conviene. ¿Por qué me conviene en sentido carnal? ¿Por qué? Porque puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer una gran rebeldía en lo que es el pueblo de Dios, puedo estar mintiendo a la iglesia, puedo estar mintiendo al Espíritu Santo, puedo estar haciendo muchas cosas y en ese sentido puede convenir en la carne, pero no en lo espiritual, pero no en el alma. Y al final de cuentas no me sería beneficioso ni tendría la bendición yo de llegar a la eternidad, de tener vida en Jesús, si rechazo esta verdad. Si yo rechazo esta verdad, no tengo yo la salvación. No puedo yo decir, creo que yo ya estoy completo, creo que ya no me falta nada, ya tengo la salvación. Dijo el apóstol Pablo, todo lo que he hecho atrás queda atrás. Y yo me extiendo hacia adelante, hacia la meta. Todavía tengo mucho que hacer. Le digo al Señor Jesús, y esto lo he repetido muchas veces, le digo al Señor Jesús, aquel joven llamado rico, que nosotros mencionamos joven rico, una cosa te falta nada más, pero lo he hecho todo. Y uno decía, pero ya lo hizo todo, una cosilla, pues que vaya al cielo. Uno lo dice, pero el Señor Jesús, el que da la vida, dice, no, una cosa te falta, y por esa cosa no entrarás al reino de los cielos. Lo creo yo, lo creemos nosotros. O nosotros decimos, Jesús, ¿por qué tan cuadrado? ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué tan rígido? Hay que ser flexible, Señor. ¿Y qué me va a decir el Señor? Porque yo doy la vida. Y yo, en las puertas están abiertas al que obedece, al que no obedece. Ahí están las reglas, ahí están los mandamientos. Quien los quiera hacer, tendrá que tener, quien los quiera hacer, no. Por eso, yo puedo pasarme toda la vida, y puedo pasarme día y noche, y me puedo conocer qué es Apocalipsis, y puedo hablar, puedo tener oratoria, puedo tener interpretación, puedo tener muchas cosas. Pero si rechazo la verdad, si yo cuando salgo de aquí, cuando ando en mi trabajo, cuando ando en otra parte, yo hago lo que no debo de hacer, es cuando de nada me sirve estudiar las Escrituras, porque no tendré la salvación. Por eso estamos viendo este estudio, esta predicación, como pregunta: ¿cuándo escudriñar las Escrituras no genera salvación? Punto número 1, cuando se invalida la palabra por las tradiciones. Punto número 2, cuando se cambia el concepto de la palabra. Punto número 3, cuando se rechaza la verdad de la palabra. Nos quedan 3 puntos, hermanos, pero eso lo vamos a dejar pendientes para otra ocasión. Meditemos en lo que Dios nos habla por medio de su palabra. Meditemos. Tenemos un tiempo aceptable. Tenemos un día aceptable en el cual, si yo he hecho algo equivocado, aquí está el Señor Jesucristo. Hijitos míos, no pequéis, pues si pequéis en la fe. Ahí tenemos abogado. Abogado tenéis hacia el Señor el justo, que es el Señor Jesucristo. He fallado porque he visto algo que me he equivocado. Yo quiero estar en la vida eterna, yo quiero estar con Jesús, yo quiero tener la salvación. Y si yo he fallado, pido perdón, pero eso hay que reconocerlo. Faltan otras cosas todavía de esta meditación, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Por lo pronto, hermanos, Dios les bendiga a todos. Amén.